la sociedad también experimenta muchísimo vacío existencial, ¿no? Un gran vacío, una náusea existencial. Todas estas búsquedas de la felicidad, de la verdadera libertad, al no ser auténticos, no lo llenan. Vivimos en una sociedad tan súper acelerada que no nos da tiempo a parar. Era un mundo que podía intentar, de una manera seria, dar sentido a esta vida. ¿Por qué? Estoy aquí. ¿Y para qué? ¿Tiene algún sentido todo esto? Es un estado de paz, más que un silencio de no oír. Puedes llegar a un silencio espiritual en el Metro de Sol en Madrid. Quita el amor y esto se convierte en un infierno. Pues pongamos amor ya de una vez por todas y empecemos a solucionar esto, ¿no? Que suenan las campanas, que el monasterio está abierto, que ahí hay unas mujeres que están locas. ¿Qué hay detrás de esas mujeres que hay ahí dentro? Hola amigos y amigas de Mundo BSEO, estamos hoy con Óscar Martín. Óscar, gracias por estar en Mundo BSEO. Muchas gracias por invitarme, Conrado. Óscar, la primera pregunta, la de siempre. ¿Por qué el documental necesitaba música? No tu música, sino música en general. Sí, a ver, la verdad es que desde el principio el director Titos, Santos Blanco, entre amigos es Titos, él la verdad es que tenía muy claro, ¿no?, cómo quería, digamos que sin la música el documental estaría blanco y negro, ¿no? Sería como una información que se plasma y él sí que quería que el espectador poco a poco fuera empatizando y cada vez emocionándose con los discursos que estaba escuchando en pantalla, ¿no? Entonces, si no tuviera música, se hubiera quedado colgado en ese sentido, ¿no? Podríamos haber disfrutado de la fotografía. Sí que es verdad que los testimonios pues, son potentes, pero yo creo que se hubiera quedado en algo meramente informativo, ¿no? Y él lo que quería es que la gente saliera con una experiencia. Al igual que ha habido mucho cuidado en el sonido, él no te pone un riachuelo sin más, ¿no? Él quiere que suene el riachuelo y además tuvieron ahí, el equipo de sonido estuvieron trabajando muchísimo para captar muy bien los sonidos de la naturaleza. Al principio hay unos planos que a mí me encantaban, que eran en silencio, que eran unos planos así lentos, con un dron de unas fachadas de monasterios, se escucha el viento, escucha los pájaros. Entonces, al igual que el sonido tiene esa parte narrativa también, él tenía muy claro que la música tenía que tener esa otra vertiente. Y de esta manera construimos esta música, que al principio lo que quería era que generar esa expectación o frío, ¿no? O sea, él no quería forzar que desde el principio dijeran, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Él quería, no es que quisiera, es que él entendía también que la mayoría de la gente se iba a sentar con esa sensación de, bueno, a ver qué es esto, ¿no? A ver qué me van a contar. Y por eso la música al principio es más inexistente. De hecho, si yo que tengo el chorro entero de la música, los bloques, al principio se ven muchos menos bloques y según va avanzando la película, al final es que hay bloques larguísimos. Hay uno que son casi 7 minutos, creo que es el bloque más largo que he hecho de música. Y al principio la música es mucho más aséptica, es más neutral, y conforme van avanzando los testimonios, que era un poco lo que quería él, ¿no? Que según poco a poco vamos entrando en su emoción, en su interés, al final es una historia de amor, es una historia personal de amor, pero es como una historia de amor, ¿no? Entonces no puedes entrar desde el principio forzando a que la gente empatice con los enamorados, ¿no? Entonces un poco la música está un poquito sutilmente como esa caricia o ese abrazo que a lo mejor acompaña a un gesto que, pues si te quedas meramente en palabras, pues es una información fría, ¿no? Un poquito es el... Yo creo, Óscar, además de lo que dices, que está perfectamente bien explicado y que es así, yo creo que hay dos elementos más que funcionan muy bien en el documental, ¿vale? Lo del tempo que has dicho, eso de no empezar ya avasallando y arrollando con la música, imponiéndola no, eso está muy bien. Pero yo creo que hay dos viajes en la música a la vez simultáneos, hay dos viajes, es bidireccional. Por una parte, la música es expansiva, es decir, la música va más allá de donde van las palabras, es decir, las palabras son, evidentemente, además las declaraciones que hacen los monjes y las monjas algunas son brutales, es decir, son brutales, pero la música de alguna manera sirve para amplificar esas palabras, para explicar lo que ellos no pueden explicar, o de la manera en que ellos no pueden explicar, o de alguna manera, te voy a decir más, verbalizar esas palabras en forma de música, ¿vale?
Y eso creo que llega muy bien a la audiencia. Por tanto, un viaje desde los personajes, no son personajes ficticios, desde los protagonistas hacia la audiencia. Pero por otra parte, como también tú has dicho, un viaje de la experiencia que tú decías que propone el director, de la audiencia hacia dentro de los monasterios y los conventos. Es decir, de alguna manera, sin ningún tipo de artificios y ningún tipo de trampas. Ahora hablaremos de eso, porque creo que la música es absolutamente honesta. Proponer la experiencia de entra en este mundo que no es el tuyo, para la abrumadora mayoría de la audiencia no es el mundo, pero entra de una manera respetuosa, de una manera cálida y de una manera muy empática, ¿va? Y creo que eso funciona muy bien. O sea, hay un diálogo entre la audiencia y el documental en el que el intermediario eres tú. Sí, a ver, yo cuando vi el primer montaje, que de hecho duraba muchísimo, sí que ellos ya habían más o menos colocado pues músicas de referencia en sitios, en lugares donde a lo mejor tenía más importancia. Y, hombre, desde luego sí que es verdad que él me decía, ¿no? O sea, es que a lo mejor el personaje, ¿no? La persona que está ahí hablando, pues te está transmitiendo con 4 o 5 palabras un contenido que luego a lo mejor requiere de que se te queda un poco dando vueltas en la cabeza, ¿no? Y evidentemente la música también busca eso, busca el hecho de, por ejemplo, me estoy acordando en el momento en el que hablan pues de la parte de la oración, ¿no? Hay muchos planos que son simplemente monjes quietos rezando, ¿no? Yo quería generar una ambientación musical que llevara a ese estado. O sea, y claro, como bien dices, hay el concepto de que la música llega donde las palabras no llegan, al igual que la música no puede llegar donde las palabras llegan. O sea, Ni lo pretende, además, ¿eh? No, claro, mi profesor de composición siempre decía que con música no podías describir una silla. Sí que podrías describir quizás la sensación que te puede dar esa silla, recuerdos, emociones, ¿no? Y era un poco en lo que poníamos el objetivo con la música. Pero Oscar, yo no estoy de acuerdo contigo en una palabra que has dicho que creo que no es verdad, que es música de ambientación. O sea, ahí no hay música de ambientación. Es decir, no es un parque temático. Ya sé, y además sé que no querías decir eso. Pero quiero decir que, al contrario, es la integración de... o sea, cómo tú como compositor puedes llevar al terreno de la música la esencia, evidentemente no las palabras literales, pero sí la esencia emocional de lo que todas esas personas quieren transmitir, porque todas tienen en común, son muy distintas, tienen vivencias distintas, algunas son muy dramáticas, otras son hasta divertidas, pero todas tienen en común algo, 2 cosas a mi modo de entender, es la bondad, es decir, haber renunciado a muchas cosas y tener ese punto de bondad. Y por otra parte, evidentemente la fe, ¿vale? Evidentemente la fe. Entonces, de alguna manera esa música creo que sirve para unificarlo todo. Gente muy distinta, muy diversa, muy dispersa, pero que con la música es una comunión, es una unión. Es decir, y creo que... al final están todos para prácticamente lo mismo, ¿no? O por lo mismo. Si te fijas, cuando van saliendo las entrevistas no aparece monasterio no sé quién, monasterio tal. Él quería transmitir o comunicar ese mensaje unificado, ¿no? Da igual que sea monasterio de Burgos, que de Oseira, que de Leire. O sea, lo importante es lo que dices tú, ¿no? ¿Qué les une? Y evidentemente, claro, sí, la música ahí funciona en ese papel de diversos... Bueno, cada orden tiene sus cosas, ¿no? Y su procedencia, pero al final les une a todos un compromiso y un sentido, pues si no es el mismo, es muy similar, ¿no? Sí, a ver, yo no quería decir ambientar, quería decir que, o sea, yo siempre cuando compongo algo, mi chequeo es que a mí me transmita por lo menos lo que yo quiero que otro sienta, ¿no? Entonces, con esos temas, yo con el tema, por ejemplo, de la oración, el que acompaña los momentos de reflexión y más, yo quería que cuando terminas de escucharlo sintieras un poco de paz. Entonces, pues recurrí un poco a melodías un poco arcaicas, el tema del coro. Aquí la verdad es que fue una experiencia preciosa grabar con coro porque, bueno, por las producciones que he hecho, pues siempre tenía un poco de limitación, ¿no? Y esta vez el coro y el octeto era como la base. Y la verdad es que le ha dado una vida tremenda.
Bueno, Óscar, y otra cosa, evidentemente estamos hablando de lo que es la química de la música y la genética de la música y eso, pero ahora vamos a hablar de la arquitectura, es decir, de cómo está esto. Evidentemente no es, afortunadamente no es una sucesión de temas, venga, vamos a rellenar la película de temas, sino hay una gran autopista en la emocional y narrativa y dramática en la música, que es el tema principal, un gran tema que lo va estructurando todo, es decir, el gran pilar de esta catedral musical. Un tema porque un tema es la concentración, muchos temas es la dispersión. ¿Cómo pensaste en ese tema? Porque ese tema es una responsabilidad brutal, porque, a ver, Óscar, poner música bonita, hombre, tú tienes talento, lo puedes poner la música, pero poner música con significado... Pues a mí lo que me desbloqueó, o sea, yo tenía, sí que es verdad que cuando tuvimos las primeras reuniones, Santos me planteó un esquema, ¿no? Pues el esquema del guión del documental, un poco, yo a nivel un poco abstracto, pues le planteé, pues quizás como la primera parte es más el mundo, luego la segunda parte es un poco el drama, tal, pues yo pensé casi por texturas, ¿no? Pero sí que es verdad que él incidía mucho en que él quería que hubiera un tema que le diera esa unidad, ¿no? Independientemente de que luego pues surgieran músicas necesarias. A mí lo que me desbloqueó fue el título inicial, porque es que en los primeros 5 minutos del documental ya te agarra de la camisa, ¿no? O sea, lo primero es, a mí la imagen del monje en la playa, la primera vez que lo vi, me flipó, me encantó, ¿no? Y esas primeras palabras que te dejan un interrogante muy potente, ¿no? De el monje no se aísla por irse del mundo, ¿no? Tiene otro concepto, ¿no? Que es, yo incluso, bueno, yo pues tengo fe y en mi vida, pues para mí los monjes eran esas personas que se encerraban a rezar todo el día. Incluso ves el típico comentario, ¿no? Bueno, estaría mejor en un ONG, ¿no? Que ¿para qué están ahí rezando? Y entonces es como que de repente se te descoloca todo con esas primeras frases y te lo dejan suelto, entra la cámara en ese pedazo de plano que me parece flipante con el mar, con las olas, y de repente se funde con la naturaleza que acaba con el paisaje y el monasterio. No sé, a mí eso me transmitió muchísimas sensaciones de golpe, que evidentemente había visto el documental entero, ¿no? O sea, le di un play pues con todas las músicas que habían puesto ellos de referencia y tal, pero para sacar el tema realmente yo lo que hice fue buscar, porque dije, es que aquí tiene que sonar. O sea, al igual que esa introducción de imagen, el comentario del monje es una declaración de intenciones total, es en plan de, te vamos a contar algo que te vas a quedar flipado. Es un poco lo que yo quería con la música, ¿no? Y sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel instrumental, la referencia que me pusieron es que ellos querían una música que se quedara no al 100% de la emotividad, sino a un 90%, ¿no? O sea, entonces, ahí, por ejemplo, buscamos el tema de la cámara. O sea, sí que verá que hay momentos que la música es un poco más fuerte, pero la mayor parte del tiempo tenemos violín solista, viola solista. Y aquí yo veía clarísimo que era, con ese plano, esa secuencia, ¿no? Que se va moviendo por el mar y el campo, tenía que ser un violín sonando, flotando por todo ello. Era como esa música que al principio te la presento, luego no vas a escuchar un tiempecillo, pero que poco a poco va a ser ese hilo que va a ir, que al final vas a alejar la visión, ¿no? Y vas a ver todo una alfombra o una manta cosida, ¿no? El género del documental tiene un riesgo brutal, el riesgo de ser un canalla, de que el compositor sea un canalla. Me explico. Si tú, por ejemplo, haces un documental donde una persona te cuenta una tragedia en su vida, que ya tiene bastante, dice, oye, en fin, no te conozco de nada al director, no te conozco de nada y me voy a sentar delante de tu cámara a contarte mi tragedia, y es un acto de generosidad, porque creo que si la cuento puedo ayudar a otras personas, qué sé yo, a lo que sea, ¿vale? Y resulta que esa persona que ha cedido su intimidad va a ver la película al cine y de pronto encuentra violines en su historia, dice, oye, mi vida no ha tenido violines, mi vida no ha tenido azucarillo. ¿Qué narices has hecho con mi vida? Tan poco valor tiene lo que yo he contado como para que tú, director, te hayas atrevido a meterme violines en mi historia. Eso me parece que es una canallada que pasa, tú lo sabes, pasa bastante en los documentales, de decir, oye, en fin, respeta un poco el esto, ¿vale? Pero también, si la jugada sale bien, que es el caso que creo, es decir, oiga, nosotros no estamos interfiriendo en la historia de lo que está contando, nosotros la estamos amplificando, estamos intentando interpretar
cómo la persona, desde una manera absolutamente respetuosa, quiero decir que, por ejemplo, creo que todos y cada una de las personas que aparecen en el documental, estoy segurísimo, vamos, que se han de sentir representadas por esa música. Es decir, Óscar Martín ha entendido lo que queríamos decir. Y luego lo único que ha hecho ha sido proyeccionarlo, como he comentado al principio, amplificarlo, no mejorarlo, no sustituirlo, amplificarlo. Esto es lo que nosotros nos sentimos. Si esta jugada sale bien, que es una jugada de riesgo, el resultado es maravilloso. Si sale mal, como es lo que he dicho, el ejemplo que he dicho antes, es un horror, ¿vale? Creo que el documental, claro, tú en ficción, Óscar, tú tienes ahí un personaje y bueno, vamos a acabar de crearlo con la música tal y cual. Pero ostras, es que estamos hablando de personas reales, personas que están contando cosas muy íntimas y que, ¿sabes? Entonces creo que esto en vuestro documental creo, es una versión personal, está tratado con una exquisitez. Por un lado te están abriendo el sentido de su vida, ¿no? Que es algo muy, muy profundo. Sí que es verdad que es lo que dices tú, ¿no? O sea, no buscaba ni endulzar ni... O sea, realmente yo lo que quería era eso, intentar que lo que ellos pueden vivir dentro pudiera llegar al espectador, ¿no? Empatizando. Por eso siempre hemos tenido mucho cuidado, yo siempre tiendo un poco a ser un poco barrocón y luego me toca quitar, ¿no? Y aquí tenía muy claro que tenía que tener mucho cuidado con eso, ¿no? De hecho, había veces que yo le mandaba piezas a Santos y le dábamos vueltas, pues a lo mejor aquí le quitamos, a lo mejor algún sitio que él pretendía poner música, yo dije, mira, creo que aquí es mejor que dejemos que respire un poquillo. Pero la verdad es que en ese sentido, todo el documental es todo desde ese punto de vista, desde una música íntima, emotiva, pero sin pasarse, eso me lo repetía muchísimo Santos. Queremos que el espectador se emocione, pero que se emocione no como resultado de la música, sino que la música sea un apoyo a lo que están transmitiendo, ¿no? Uno no sale, fíjate lo que te voy a decir, Óscar, no te lo tomes a mal porque sé que no te lo vas a tomar a mal. Yo no salgo de decir diciendo qué música más bonita la de Óscar, si yo salgo de decir diciendo qué gente más bonita. Qué gente más bonita. Hablabas antes de la fe, yo también soy una persona de fe, muy a mi manera, muy poco ortodoxo, pero yo eso lo entiendo, es decir, yo entiendo a esa gente, a ver, con algunas actitudes quizá no entienda tanto misticismo, yo soy, es igual, pero lo entiendo. Pero creo que la gente que no tiene nada que ver con el mundo de la religión y que esto es una proyección, oye, no tienes por qué entenderlo, pero al menos sí respetar. Sí, desde luego es. El hecho de que fuera una experiencia también, porque detrás de esta fundación de clausura, porque bueno, ya Lucía, la productora, ha explicado, ¿no? Que esto viene de que la pandemia, los monasterios están en situaciones muy, muy malas y también buscan que la gente haga experiencia. Puedes tener una experiencia, o sea, puedes ser una persona a lo mejor no creyente, pero que, bueno, pues tienes a lo mejor esa necesidad de espiritualidad o de trascendencia, lo que sea, y pues 5 días en un monasterio pues te puede dar esa paz, ¿no? Entonces, como bien dices, por un lado está pues ese mensaje que, de hecho, no sabíamos que fuera a llegar a tanta gente, ¿no? De hecho, al principio, poco lo que teníamos en la mente, bueno, pues esto imagino que lo verá pues gente que quiera verlo, ¿no? Pero nos ha sorprendido mucho que al final hemos conseguido hacer esa experiencia de, bueno, yo puedo a lo mejor no creer exactamente lo que dicen o no entiendo a lo mejor exactamente, hay algunas cosas que comentan que es muy complicado de entenderla, ¿no? Pero la gente sale, muchos me he encontrado yo en la sala que repetían porque salían con una sensación muy agradable, muy positiva, ¿no? Como que hubieran estado 1 hora y media pues que les ha dado paz. Y evidentemente la música, o sea, yo estoy muy contento de que la gente, sobre todo pues cuando hemos visto reseñas y críticas, la gente habla de, por un lado, los testimonios, la fotografía y la música que la acompaña muy bien, ¿no? O sea, yo creo que sí que es verdad que yo, bueno, pues he ido aprendiendo, ¿no? Pero para mí un objetivo fundamental es que la música sea pues como el sonido, ¿no? Ese sonido que al final te lo da todo, en el sentido de que si ves un paisaje precioso pero no escuchas viento, no escuchas pájaros, se te queda pobre, ¿no? Entonces yo quiero que la música sea ese puntito que te empuja para ya pues que a lo mejor estás a punto de caramelo y con la música pues ya explotas, ¿no? Con la emoción, es un poquito la idea. Óscar, muchas gracias por este tiempo y nada, seguiremos la pista con tu trayectoria, ¿vale? Muchas gracias, Conrado, ha sido un placer, la verdad.